cuerpo. Y hoy es un día increíble de celebración, Salvation. Hoy es un día donde podemos conectar de una manera increíble con el amor de un Padre bueno. Hoy es un día de celebración, hoy es un día de resurrección. Hoy es un día donde Dios nos puso en este lugar, te atravesó a través de la pantalla para poder lanzarte un solo mensaje, y es: a través de su amor hoy tus sueños van a resucitar. A través de su gran amor tus sueños hoy resucitan. Hoy es día de resurrección. Hoy es el día en que la derrota se convirtió en victoria. Hoy es el día donde puedes declarar desde casa, compartir el chat con alguien declarando: hoy es el día de mi victoria. ¿Qué tal si damos un aplauso a Jesús desde aquí, desde casa? Enciende el chat. Y ¿sabes algo, Salvation? Nos encanta orar. Y como comunidad estamos orando durante todo el transcurso de la semana por cada petición que estás colocando allí en los datos cuando los envías, o en cada petición que llega a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales. Hemos estado orando por cada una de ellas. Y el resumen de esta semana es paz, tranquilidad. El resumen de esta semana es: necesitamos sanidad en medio de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestros amigos. El resumen de esta semana es: necesitamos provisión económica. Así de que a través de una corta oración yo voy a declarar lo que el Padre ha dicho para tu vida y para mi vida, para Salvation y para todas las personas que se conectan en este momento a través desde nuestro Facebook Live. Y es esta oración sencilla: Padre, gracias, como lo cantábamos ahora. Gracias porque eres bueno. Gracias porque hoy estamos cercanos. Gracias porque un día, aunque estábamos lejanos, tu mirada nunca se apartó de nosotros. Y hoy oramos, Señor, porque cada petición que depositamos en tu corazón, que depositamos en ti a través de nuestra confianza puesta en ti, son el sí, el amén, tu respuesta. Son el así está ocurriendo. Y hoy, con tu palabra que va a afirmar nuestro corazón, Señor, oramos creyendo que consumado es. Oramos creyendo que ya fue hecho. Oramos creyendo que ya hay sanidad para nuestros cuerpos. Oramos creyendo que ya hay provisión para nuestras finanzas. Oramos creyendo, convencidos de que ya tengo tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es de que nuestra oración es una oración de agradecimiento hoy, dando gracias, Padre, porque antes no podíamos ver, pero ahora podemos ver a través de la persona de Jesús en la obra consumada y de su mayor victoria, que es nuestra victoria. Por eso te amamos y sabemos que todo obra para bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos, enciéndeme el chat desde casa. Quiero que te emociones porque hoy es un día completo de victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salvation, una vez más, bienvenidos desde este lugar, transmitiendo desde nuestra zona de conexión, y bienvenidos a cada uno de ustedes que están conectados desde casa a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Todavía puedes invitar a alguien más o enviarle el link para que pueda compartir, porque hoy en este lugar y en tu casa hay sanidad para la vida de cada uno de nosotros, de nuestros amigos, de nuestros familiares, y obviamente de cada una de las cosas que pongas en tu corazón. Y me encanta la temporada que estamos viviendo, Walk With Me, camina conmigo, y no nos cansaremos de repetirlo porque ha sido un año increíble. En esos pocos 3 meses que llevamos, hemos estado declarando con nuestra boca que es un año para caminar con un Padre bueno, y hemos estado mirando todos los nombres a través de los cuales la palabra nos enseña que podemos acercarnos a Dios. Y el Dios de hoy ha sido el resumen del domingo anterior, del día jueves, que estuvimos una celebración en la noche increíble, donde pudimos declarar que había sanidad espiritual para cada uno de nuestros llamados, o como lo quieras titular, pero sabemos que hubo sanidad el jueves en la noche, y hoy no será la excepción. Hoy venimos con la parte 3 de heridos. ¿Y por qué queremos redundar tanto con el tema de heridos? Dirán, ¿heridos hasta cuándo llega? Llega hasta el día de hoy con la parte 3, donde vamos a estar hablando acerca de sanidad para nuestro cuerpo. Y sé que es de lo que más hemos estado hablando este último año, es de lo que más se ha hablado constantemente por las calles, es lo que más hablamos con nuestros amigos y familiares cuando vamos a obtener una sanidad completa. Y para esto quiero que me acompañes al libro de Juan, en el capítulo 19, del versículo 28 al versículo 30. Así de que enciende tu Biblia, te pido que por favor tomes nota, que enciendas el chat, no dejes de avivar una fiesta, y cada vez que sientas que Dios está depositando algo en tu corazón, por favor coloca allí tu mejor emoji o coloca tu mejor frase para que podamos apoyar esto juntos. Juan capítulo 19, versículo 28 al versículo 30. Voy a estar leyendo la Reina Valera 1960. Después de esto,
Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Vamos, alguien que diga desde casa: tengo sed. Y el versículo 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, hablando de los romanos, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Versículo 30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Alguien desde casa, colócame allí en el chat: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vaya que qué momento tan increíble. Creo que las tinieblas celebraban una victoria inminente. Las tinieblas estaban aplaudiendo el momento de mayor oscuridad sobre la faz de la tierra. Aparentemente el enemigo estaba venciendo y la muerte, la esperanza de toda la humanidad, perecía allí en medio de la cruz. Pero me encanta algo: que hoy es nuestro domingo de victoria, no es nuestro domingo de derrota. Es un domingo donde ya podemos declarar que todo, absolutamente todo, ya fue consumado. Quiero que lo digas desde casa: consumado es. Hoy vamos a repetirlo muchas veces: consumado es. Y escucha esta locura. Hace un par de años tuve la oportunidad de visitar la ciudad de París. Exactamente, me encontraba en el Museo del Louvre. No sé si lo dije bien, mi francés no es muy bueno, pero estaba allí metido junto con mi esposa y mi hija, acercándonos a lo más importante que para nosotros era de estar en ese lugar, y fue ver de cerca la obra que todos conocemos como la Mona Lisa. Allí estábamos haciendo una fila, una cantidad de personas en nuestro alrededor, y estaban allí admirando lo mismo que yo junto con mi familia estábamos mirando en ese momento. Y era de admirar. Miré, escucha esto, cómo personas en el entorno que estábamos se paraban con sus libretas y miraban por segundos, minutos, algunos por horas, tratando de detallar la perfección de esta obra maestra. Escucha esto tan increíble. Muchos de ellos tal vez eran críticos, pero pude preguntar y pude ver cómo personas que estaban con sus libretas en la mano trataron de escribir algo, pero se fueron con ellas completamente vacías. Y escucha algo que es importantísimo: como no crítico, no como una persona experta en arte, podría tal vez haberle añadido alguna pincelada a esta obra de arte. ¿No fue acaso hecha por un maestro? ¿Qué podría yo añadirle para mejorarla? Y escucha esto: no podemos completar una obra que ya está completada. No podemos completarla porque ya está completada. Y sucede de la misma manera, escucha esto, con Jesús en la obra de la cruz. No puedes terminar un trabajo que ya está terminado. Nuestra salvación está ganada. Todos nuestros pecados allí en ese consumado es fueron perdonados. Fuimos hechos para siempre justos por su sangre. Y esto es una buena noticia para que tú y yo podamos celebrar. Cristo pagó completamente y perfectamente todo nuestro perdón, total perdón, justicia y toda bendición, en la cual está incluida tu sanidad y mi sanidad. Por eso hemos venido caminando estas semanas con un Dios sanador, con uno que se llama Rafa. Esta palabra que aparece en muchas partes de la Biblia y sobre la cual anhelamos tener y recibir, y es un Dios sanador. No solo está para cambiar nuestras vidas amargas en dulces, sino que quiere sanidad completa, interior, espiritual y física. Pero quiero que te enfoques en esto el día de hoy. Parte de esa sanidad está fundamentada en la obra terminada. Quiero que digas conmigo: terminada, de Jesús en la cruz. Y es sanar a toda la humanidad. ¿Cómo la sana? Quitando para siempre el pecado de nuestras vidas, y en eso tú y yo encontramos salvación. En pocas palabras, nuestra sanidad está escondida en la salvación. Consumado es, viene del griego que significa teleo. Así como cuando estás diciendo, bueno, en teleo, es usado en el Nuevo Testamento cuando un siervo informaba a su amo que había completado la obra a la cual él había sido asignado. Consumado es significa está concluido, permanece concluido y siempre estará concluido. O sea, hoy está concluido, mañana está concluido y por siempre está concluido. Para los comerciantes, la palabra teleo significaba que la deuda había sido pagada en su totalidad. Y hoy
No son nuestras obras las que nos traerán bendiciones, es la obra finalizada de Cristo en la cruz del Calvario la que nos da esas bendiciones. Y la vida cristiana se convierte ya no en hacer cosas, sino en creer que su obra ha estado finalizada. ¿Qué tal si me enciendes el chat declarando con tu boca: ya está terminada la obra, ahora yo puedo descansar? Escucha esto. Ahora, me encanta saber algo, que en este preciso momento que leamos la palabra en Juan, Jesús sabía que ya todo estaba consumado. Versículo 28, aparece una expresión increíble que por años la hemos visto: tengo sed. Y escucha lo que piensan, normalmente pensamos muchas veces: claro, a esa altura Jesús estaba muy cansado, su cuerpo estaba molido, su cuerpo estaba golpeado, estaba completamente fatigado, tenía mucha sed. Pero en realidad era que faltaba la cereza en el postre. En ese momento en la cruz, la expresión de Jesús al decir tengo sed, lo que en realidad él estaba diciendo al Padre: tengo sed, quiero que algo más, que algo adicional pase con la humanidad. Y justo sin saber quién lo puso, aparece un balde allí lleno de vinagre, de vino, que al llegar a su boca estaba saciando una sed donde ya nunca más, escucha esta promesa para tu vida, donde ya nunca más los hijos pagarían por el pecado de sus padres, para que se cumpliera lo escrito por el profeta Jeremías. Escucha esto, que es una locura. Capítulo 31, versículo 27 al 34. Vienen días, es una buena noticia para ti y para mí, te lo digo hoy. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de hombres y de animales sembraré en el pueblo de Israel, el nativo de Judá. Y así como he estado vigilándolos, observándolos, para arrancar, para derribar, para destruir, para demoler y para traer calamidad, malas noticias en la antigüedad, escucha esto: así también ahora los estaré vigilando, los estaré observando, para construir y para plantar. Qué increíble, afirma el Señor. Versículo 29: en aquellos días no volverá a decirse, y esto tiene que quedar plasmado en tu corazón, Salvation, no volverá a decirse en estos días: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se le destemplaron los dientes. Versículo 30: al contrario, el que consuma las uvas agrias se le destemplará los dientes. Es decir, cada uno morirá por su propia iniquidad. Una buena noticia cargada de una mala noticia. Pero mira lo que dice el verso 31: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tierra de Judá. No será un pacto como el que hice con los antepasados. Son buenas noticias. No será un pacto gravoso, no será como las leyes que cimentaron en el Antiguo Testamento, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos que quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Una carta de amor, afirma el Señor. Ese es el pacto que después de un tiempo haré con este pueblo. Y lo afirmo una vez más: pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Algo relacional: yo seré a ellos por Dios y ellos serán para mí un pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Escucha esta locura, escucha lo que estamos hablando en esta mañana. Jesús en realidad estaba diciendo: ya todo está terminado, pero ahora anhelo algo, Padre Dios, ahora anhelo algo con todo mi corazón, y es que ya los hijos no hereden el pecado de sus padres. Es más, anhelo algo con todo mi corazón. Yo quiero tomar ese vino del que habló Jeremías. Yo quiero tener ese vinagre a mi lado, porque esa es la sed que tengo. Ya no quiero que la gente pague por su pecado. Ya no quiero que las personas mueran por el pecado de sus padres. Escucha esta locura. Justo allí está una vasija donde ya nunca más los hijos, a través de ese vinagre consumido por Jesús, irían a heredar su pecado o irían a heredar estas maldiciones. Vienen días donde ya no los voy a mirar más para arrancarlos y destruirlos, sino para construir y para plantarlos. En aquellos días no se volverá a decir que por tu pecado o por el pecado de tus familiares tú estás viviendo una situación compleja. Por el contrario, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo por completo. Y esto rompe el corazón. Todos me conocerán, y entonces yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. En pocas palabras, Salvation, la obra está concluida, la victoria está ganada, nuestras sanidades han sido compradas por su sangre. Vive la vida sabiendo que no hay nada más que podamos hacer, solo creer que consumado es. Y el resumen es un nuevo pacto donde todo ya fue pagado. Y tengo unos invitados increíbles en esta mañana.
Y qué mejor invitado para hablar de sanidad que nuestro amigo Alberto Morales y nuestro amigo Dylan. Y tengo una pregunta increíble para Alberto, si me lo puedes allí enfocar, Oscar, y es: creo que bajo lo que hemos creído durante mucho tiempo, siempre surgen unas preguntas increíbles y es muy fácil volver a hacer oraciones como las que hacíamos antes, ¿no? Sabiendo que ya todo está cumplido, vivimos bajo maldición hoy. Debemos orar rompiendo maldiciones generacionales, arrancando desde la 10ª, llegando hasta la primera. Qué buena pregunta, Joaquito. Bueno, hay una persona experta para contestar esa pregunta, y qué mejor que el Señor Jesús. El Señor Jesús nos la coloca en la palabra. Él dice en Juan 9, del 1 al 4. Es un texto que todos lo hemos leído, hemos pasado por ahí, pero ahora queremos que nos apropiemos de eso, porque en este texto bíblico está la solución para la pregunta que usted acaba de hacer, Joaquito. Dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Wow. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Wow. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando más nadie puede trabajar. O sea, Wow. ahí está la conclusión tremenda, me parece, ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque en ese momento la obra no estaba consumada, solamente era como un preámbulo de lo que el Señor iba a hacer, ¿sí? Era como un abrebocas de lo que Él tenía para la humanidad. En la Biblia las personas se conocen o por el nombre, o se conocen por lo primero que hablan en cada escritura que ellos hicieron. Uno no conoce el corazón de ellos, sino a través de eso se puede escudriñar. Wow. Y el nombre de Jesús es el nombre que nos da salvación y nos da sanidad. Y las primeras palabras que él habló es mostrándonos el buen corazón del Padre. Wow. Entonces, ¿qué más que tenemos para eso? En lo que habla acá del ciego, prácticamente ahí se está rompiendo un mito. Wow. Sí, donde afirmaba que cualquier enfermedad era causada o porque él hizo algo malo o porque sus padres la hicieron, ¿sí? Entonces, o por las propias acciones que él había cometido, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes eran los que le estaban preguntando en ese momento? Vámonos al contexto. Los que le estaban preguntando eran los mismos discípulos de Jesús. O sea, ellos andaban, caminaban con Jesús, pero ellos eran judíos que todavía tenían en su mente argumentos de la ley. Wow. ¿Sí? Entonces, por eso ellos estaban preguntando, y siempre la pregunta era con condenación, como lo es la ley. La ley no tiene nada que ver con la gracia. Entonces, la pregunta era: ¿pecó él o pecaron sus padres? Era alguno de los dos que había pecado, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué le estaba afirmando? Jesús le dice: no, señor, no pecó ni él ni pecaron sus padres. Me parece tremenda esa respuesta. Wow. Que da el Señor Jesús ahí, ¿sí? Porque dice que o sea, uno imagínese, o sea, como dice Joaco, montémonos en la película, imaginémonos al ciego. Él era ciego, pero él podía oír. Wow. Imagínese, o sea, él estaba toda su vida metido en el cuento del Dios castigador, en el cuento del Dios que lo había puesto en esa posición de ciego. Dios. Siempre estaba metido en esa condenación que era la ley, que era lo que lo llevaba a eso. Y en ese momento escuchar las palabras de Jesús y decirle que no había pecado él ni sus padres. O sea, imagínese usted ese cambio. Imagínense en la mente de ese ciego, No. ¿sí? Cambiar de condenado a no condenado. Es que imagínate, Sí. imagínate el pensamiento, Alberto, y me lo puedo imaginar allí al ciego Dylan.
por primera vez en su vida estaba escuchando una noticia diferente a lo que toda la vida había oído. Imagínate la imagen que él podía tener de Dios. Un Dios castigador, como tú lo dices, un Dios que me condena, un Dios que, bueno, es la voluntad de Dios. Estoy ciego porque, o mis padres pecaron o yo. Y el ciego diría, no tengo ni cómo pecar mirando porque no puedo mirar. Estoy pecando con oír. Pero ahora, lo increíble de lo que estás hablando, Alberto, es que aparece en escena una voz diferente, el oír, una voz diferente. Y creo que tú lo acabas de decir, y es un pensamiento de un ciego al escuchar la voz de una buena noticia. Creo que desde allí empezó a ejercer su milagro en la vida de esta persona para que pudiera ver. Sí, entonces es lo que nosotros tenemos que mirarnos nosotros mismos, ¿no? Debemos pensar, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en las demás personas? Wow. ¿Qué es? ¿Será que de una vez, apenas hablamos con una persona o nos comentan algo, una persona de una vez vemos el pecado? Wow. O sea, si una persona es pobre, vamos a decir de una vez, no, lo que pasa es que como no diezma. Wow. ¿Sí? Tremendo. O una persona está enferma y vamos a decir, no, es que lo que pasa es que algún pecado oculto debe tener para que esté enfermo. Eso era lo que decía, pero el Señor aquí lo que viene es a quitar ese mito, a quitárnoslo de encima. Entonces, dice la obra perfecta de Jesús, de la cruz, ya por esa obra ya no vivimos nosotros más en maldición. ¿Por qué, Joaquito? ¿Por qué? Porque acá vemos a Jesús, no lo vemos como nos enseñaban antes, que nos tocaba a echar o atar, reprender de la 10ª generación, de la 9ª generación, de la 8ª generación, porque éramos condenados, sí, porque decían que las maldiciones generacionales venían hacia nosotros. Entonces, por lo que dicen los mandamientos. Por lo que dicen los mandamientos. Entonces, aquí lo que vemos es que el Señor Jesús estaba mostrando lo bueno que era el Padre al ciego. Entonces, por eso desde ya, cuando nosotros concluimos que no tenemos maldiciones, que no debemos estar orando tanto para reprenderlas o echarlas, no, el Señor Jesucristo dice, no pecó, no es por lo que usted pecó, ni por lo que hizo, ni lo que dejó de hacer, es porque mi Padre es muy bueno. Wow. Es porque Increíble. mi Padre es muy bueno. Por eso desde este momento yo pienso que ya en su casa, no sé cuál sea su situación, no sé cuál sea su enfermedad, no sé si los que tienen COVID o los que tienen otras enfermedades, en este momento, por el solo hecho de creer que el Padre es bueno, de que no es por lo que usted haga, sino es por lo que usted crea, increíble, el Señor lo está sanando en este momento. Denle un aplauso al Señor allá eso, en sus desde casas, casa, donde vamos. quiera que estén. Todas esas enfermedades que ustedes tienen ya se fueron. ¿Por qué? Porque no hay ninguna maldición. El Padre es muy bueno con ustedes. Y yo quiero añadir algo a lo que Alberto dice ahí, Dylan, y es esto, ¿no? ¿Qué tal si vemos a la gente como Jesús la ve? Tú te imaginas por un segundo, cuando este ciego está escuchando, ni él ni sus padres, es un choque total interno que se produce antes de ver el milagro que él quiere ver, ¿no? Y dice, Jesús vio una oportunidad para mostrar a un Padre bueno. Y qué afirmación tan increíble. Es el momento hoy, desde nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, por Barranquilla, que tú y yo, a través de lo que hablemos, podamos mostrar bondad, podamos mostrar que hay un Padre bueno que está mirando de qué forma va a ejercer milagros sobre la vida de las personas. ¿Qué tal si empezamos a ver buenas noticias con los demás? ¿Qué tal si cuando veas pobreza empiezas a declararle a la gente que ellos se hicieron ricos porque Cristo en la cruz pagó por lo que necesitaban ellos, cada uno en sus corazones? ¿Qué tal si le quitamos la culpa a la gente? Esa culpa que trae una falsa creencia. Vamos a llevar buenas noticias a las personas mirando como Jesús estaría haciendo. Y me encanta eso, porque en ese preciso instante yo siento, Dylan, que el milagro empezó a gestarse. Cuando se quitó la culpa, cuando se quitó la falsa creencia, cuando se quitó el mito que había en su mente, cuando se quitó, no sé, 20, 30 años de encima de escuchar la misma noticia. Yo me lo imagino por dentro, ¿por qué Dios? Y para rematar cómo termina Jesús, ¿no? Escupe, toma lodo y lo unta en sus ojos y el ciego empieza a ver. Entonces tú dices, ven acá,
No era como antes. No te desgastes haciendo oraciones gigantes y largas, reprendiendo desde la décima, buscando el árbol genealógico, quiénes eran tus tatarabuelos. No, la invitación que Jesús nos está haciendo hoy es, como dijo Alberto, consumado es. Tú y yo ya no vivimos más bajo maldición, ahora vivimos bajo la bendición de un pacto nuevo, de una obra completa y terminada. ¿Qué piensas, Dylan? Wow, qué increíble, Papeto, como logras mostrarnos esa perspectiva de Dios acerca de la vida de un hombre que fue ciego de nacimiento y quizás no tuvo la opción de elegir una vida diferente, pero que en toda su experiencia estuvo ciego y ahora podía escuchar la voz de uno que le iba a empezar a dar una nueva vida. Buenísimo. Y muchas veces creemos que esa enfermedad que tenemos o la situación dolorosa por la que estamos atravesando nos va a durar todo el resto de lo que nos queda de vida, pero quizá enfermedad se anticipa a la sanidad, pero yo hoy puedo ver en esta historia de que Jesús siempre llega a tiempo, nunca es demasiado tarde para que Jesús llegue a traer esa sanidad a esa enfermedad que estuvo un poco anticipada. Claro que sí. Esa enfermedad del ciego de nacimiento quizá lo llevó a condenarse y a creer que por el pecado de sus padres, y mucha gente lo recordaba ante sus oídos porque no podía verlos, pero sí escuchaba esas voces que lo llenaban de miedo y de condenación, y poder ver que Jesús le decía: no es tu pecado, no es el de tus padres, era también recordarle que su identidad ahora iba a estar en una posición donde iba a ser perdonado por completo. No solamente iba a recuperar la vista, iba a haber una sanidad física, sino que dentro de su corazón iba a encontrar una sanidad que le iba a permitir ser libre de cualquier otra situación que pudiera experimentar. Wow, brutal. Y acá viene la segunda pregunta, y con esta prácticamente terminamos para entrar con nuestra Santa Cena, y es: Alberto, si todo esto lo que Jesús acaba de hablar, ya no heredamos maldiciones, entonces ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué seguimos viviendo enfermedades como cristianos o no cristianos? ¿Por qué seguimos estando enfermos? Otro mito que tenemos que responder. Okay. Y también le vamos a preguntar al autor y consumador. Dice en el libro de Juan 8, del 4 al 11, dice: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te contestó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No, eso me parece tremendo. ¿Cuál es la diferencia entre los doctores de la ley y la mujer adúltera? La diferencia es que la mujer fue sorprendida en el pecado, pero los doctores de la ley tenían su guardado. Sí, o sea, no habían sido sorprendidos, ¿sí? La pregunta que yo le hago es: ¿qué siente usted allá cuando es sorprendido en un error? ¿Qué siente usted? ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Temor? Es la pregunta que ustedes mismos se deben responder allá. Pero le tengo una buena noticia. El problema es que los que lo señalan, los que te señalan a usted allá porque ha fallado, ellos también han fallado, ellos también son pecadores, ¿sí? Entonces ellos pero lo que pasa, la única vez que no han sido sorprendidos, ¿no? O sea, es la única. Estos buscaban hacer, inclusive ellos querían no solamente acusar a la mujer
que fue sorprendida, sino también querían acusar a Jesús a ver cómo respondía a él, porque tenían que responder. Ellos creían que Jesús respondía según la ley, pero él le respondió según la gracia. Wow, increíble. ¿Sí? Por lo tanto, tanto amor que había en Jesús o sea, la respuesta no ofendió ni a la mujer adúltera ni siquiera a los maestros de la ley. Fue como dice Joaco, una carta de amor para ellos, ¿sí? Ellos quedaron como no podían hacer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos eran iguales y ellos mismos, vea, lo más tremendo es que ellos mismos se acusaron. O sea, nadie los señaló, vinieron a condenar y ellos nos terminaron condenados. Ellos sí. ¿Por qué? La conciencia de ellos. Porque cuando tiren la primera piedra, nadie la pudo tirar. Y todavía el que te acusa a ti allá, que nos está viendo, el que lo acusa, dígale que tire la primera piedra. No la puede tirar. Y como tú lo dices, Alberto, como una carta de amor, ¿no? O sea, le está diciendo a los fariseos que fue a los que prácticamente siempre hemos dicho que les dio muy duro, que les habló muy fuerte, pero él les está diciendo, hey, ¿saben qué? Lo que ustedes tienen al frente de esta mujer es un espejo. Ustedes no son diferentes a ella. Lo único que la diferencia es que ella no ha visto cuál es su comportamiento. Ustedes la vieron a ella teniendo comportamiento. Y qué increíble que cada piedra, me encanta esto, Alberto lo leyó ahorita, cada piedra empezó a caerse por sí sola. Dice, desde el más viejo, o sea, del que más conocía la ley, empezó a sentirse acusado, no por Jesús, porque las palabras de Jesús, aunque pueden juzgar, no lo estaba haciendo, porque no vino a eso, y empezó a caer piedra por piedra por piedra, pero todo un mensaje enfocado en algo, Alberto, que es lo que realmente creo que muchas veces no nos permite ver la sanidad por completo en nuestra vida, y se llama condenación. La condenación, sí, la condenación no nos deja ver la libertad. Mire, van a ver un cuadro ahí en sus pantallas donde se puede ver, en la parte de arriba dice enfermedad, matrimonios rotos y pobreza. Pero El fruto. eso es el fruto, porque muchas veces uno dice, es que si no estuviera enfermo yo sería tal, si no fuera pobre, si mi matrimonio no se hubiera destruido, pero esa no es la raíz. Wow, increíble. Esa no es la raíz, ese es el fruto que da. El fruto que da la raíz. ¿Y la raíz cuál es? Muchas personas, médicos inclusive, psicólogos, muchas personas le dicen a la gente que el mayor problema que tiene una persona en estos momentos, en lo que está pasando en la vida, es el estrés. Wow. Dicen que es el estrés, que cuando usted está estresado, entonces el estrés enferma, porque el estrés trae enfermedades que no se ven, trae angustia, temores, afanes. Entonces ellos piensan que esa es la raíz principal del fruto que se está viendo arriba, pero no. Inclusive ni siquiera el estrés, hay otra raíz que está más profunda, que está más abajo, como la ven ahí, que es el temor. Wow. O sea, cuando usted tiene miedo, cuando usted se siente asustado, que no puede hacer, o sea, que ya se le salió de sus manos las cosas, ahí es donde viene el estrés. Okay. O sea, el temor lo lleva al estrés y le da el fruto que está arriba. Pero nosotros analizando la situación, ni el estrés ni el temor es la mayor causa del fruto que está dando arriba. Wow. Es la condenación. Wow, brutal. Creo que lo peor que le puede pasar a una persona es sentirse condenada. Yo me imagino, hablando del ciego, ahorita que me acuerdo, ¿cómo sería esa relación con la familia? Si él era enemigo de los padres, porque no, que mis papás pecaron, yo no pequé, mis papás, ¿cómo haría? Hay hasta restauración familiar. Brutal. ¿Sí? Bueno, entonces, si somos libres de la condenación, vea, esto sí quiero que lo graben en su mente. Por favor. Si somos libres de la condenación, el pecado pierde su poder. Come on. No. Brutal. ¿Sí? Libre de pecado, tire la primera piedra, nadie lo condenó. ¿Sí? La otra cosa que vemos allí es que a Jesús no le preocupó mucho el pecado de la mujer. O sea, él no le preocupó mucho. ¿Sabe qué le preocupaba a Jesús? Que ella venía condenada, la condenación que ella sentía.
¿sí? Entonces, no vamos a revolver las cosas. Mire, las cosas de Dios tienen un orden. Él primero le dijo, los que la condenaron, ¿dónde están? No están. Ni ellos te condenan, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, lo primero es la no condenación, que la persona se sienta condenada, y lo segundo es no peques más. No peques más. Porque antes nos explicaban era que para llegar a una iglesia es vete, no peques más, y yo vengo acá para no condenarte. Wow, qué loco, ¿ah? Bueno, la estaban haciendo al revés, ¿sí? Entonces vivimos vidas en victoria, Alberto, Dylan, cuando se va la condenación de nuestras vidas. Y hay algo increíble allí, Alberto, y es, y quiero que me prestes mucha atención a esta parte. La gracia siempre va a producir empoderamiento. Así porque es. escucha esto, porque no recibes condenación, y al no recibir condenación puedes ir y no pecar más. Mira lo increíble, lo que estaba haciendo Jesús con esta mujer es: el que me sigue no va a andar más en oscuridad. Y escucha esta palabra, ¿no? El que me sigue, o sea, el que está allí pegado, el que está caminando conmigo como esta temporada, Walk with Me, dice no, nunca, es una doble negación. Nunca más podrá andar en tinieblas, por una sencilla razón, Dylan, porque la luz de Jesús nos muestra tan limpios que estamos por su sangre, que la perfecta obra en la cruz del Calvario nos quita por completo los pecados. Entonces la respuesta es: creo que hemos vivido bajo condenación, y condenación no nos permite experimentar, vivir una vida que llamamos muchas veces santidad, ¿no? Y como tú lo decías, la iglesia lo que nos enseñó, o lo que nos enseñaron años atrás, fue simplemente decir no peques más, para que cuando vengas no tengamos cómo condenarte. Pero es completamente al revés. La preocupación de Jesús fue: estoy preocupado porque estás condenada, y si yo logro quitarte la condenación, le estoy quitando el poder que el pecado ejerce sobre tu vida, para que puedas llevar una vida de libertad. Y escucha esto: la condenación es el principal problema para tu vida y para mi vida. Raquel en el Antiguo Testamento, cuando no podía dar a luz, y en el momento que pudo dar a luz, dijo: Dios ha quitado mi afrenta, mi desgracia, mi vergüenza, mi condena. El diablo siempre va a traer afrenta. Por cada pequeña cosa te va a condenar. ¿No te ha ocurrido, Dylan, o de pronto chicos que están acá, que una voz viene y te habla y te dice: estás trabajando, estás haciendo cosas buenas, pero el trabajo te está demandando mucho tiempo, pero entonces viene la voz que te afrenta, que te condena y te dice: tienes descuidado a tus hijos, estás trabajando demasiado, no estás siendo equilibrado? Y lo hemos enseñado muchas veces, pero escucha algo: esa voz es una voz que condena con cada pequeña cosa, porque toma una verdad y la expone a medias. Tus hijos son muy importantes, pero también tu trabajo es muy importante. Una cosa depende de la otra. Entonces te dice verdades a medias y las usa para avergonzarte. Y entonces vives en vergüenza, vives condenado, necesitas trabajar más en tus hijos, necesitas reducirle un poco a tu tiempo, y entonces vives lo que decíamos: condenado, temor, estrés. Ya empiezas a decir: ¿cómo manejo la situación? Escucha esto, lo hablábamos hace un par de domingos. David vio a Goliat por sus palabras, no por su tamaño. Y estas palabras del pueblo filisteo hacia el pueblo de Israel eran palabras de afrenta. Tal de la manera que David aparece en escena y dice: bueno, ¿de qué le van a dar al que venza a este filisteo que ha hecho día y noche sino afrentar al pueblo de Dios? No solo te condena con pecado, ojo con esto que es súper importante, sino con lo que no puedes poseer. Entonces empieza a condenarte. Y el problema de los filisteos, y hoy vuelvo a colocarlo sobre la bandeja de la gracia, no era su tamaño, eran sus palabras. Había en sus palabras oprobio, había amenaza, había condenación. Y quiero aclarar algo acá bien increíble. Rafa, que significa sanador, Dios sanador. La palabra Rafa tiene una raíz que significa relajarse. Escucha esto: cuando sabes que tus pecados han sido perdonados, estás relajado. Pero escucha esto: pero cuando sientes que a diario, como nos enseñaron, tienes que confesar todos tus pecados, no estás relajado, estás condenado. Escucha esto: cuando los músicos están en la iglesia, cuando la banda está lista para tocar, muchas veces declaran: levanten sus manos si tus pecados han sido perdonados. Y es una declaración increíble, nos sentimos bien, súper chévere. Pero escucha esto: si estás batallando con el pecado, te recuerda que aún no has pedido perdón por algunas cosas de estas, y entonces te condenas. Si el enemigo pone una cerca, es para condenarte, para acusarte, para traerte culpa, y la mayoría de veces es a través de cristianos. Mira qué cosa tan increíble. Dejemos de acusar a la gente cuando está fallando. Algún día podemos estar del otro lado, Dylan. No hagas el trabajo del diablo. Lo apuntaba aquí con resaltado.
el diablo quiere poner a la gente tan abajo, tanta acusación, que quiere que vivas una vida llena de duda, tengas o no tengas duda. Mi llamado como pastor, nuestro llamado como líderes, Dylan, es a quitar el oprobio del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Tu llamado y mi llamado es como el de David. David vino a callar a un charlatán, y cuando cayó al charlatán, inmediatamente quitó el oprobio del pueblo de Israel, quitó la condena, y entonces el pueblo obtuvo una vez más victoria de ahí en adelante. David quitó el oprobio del pueblo cuando el pueblo pudo entrar en victoria. Escucha esto: cuando quitamos la condenación, cuando quitamos la culpa, entonces el pueblo, la ciudad, la iglesia, la comunidad, tu casa puede empezar a vivir en victoria. ¿Qué tal si dejamos de mirar las obras del pecado? ¿Qué tal si Jesús afirma algo increíble en el libro de Romanos, en el capítulo 6, unos versículos increíbles, pero los vamos a profundizar más adelante en otro domingo? Jesús afirma que Él murió al pecado, y si Él murió al pecado, tú y yo, juntamente con Él, estamos muertos al pecado. ¿Qué es más concluyente que la muerte? Si Jesús lo afirma, tú y yo estamos muertos al poder y a la influencia que el pecado tenía sobre nuestras vidas. La condenación no puede existir más en nosotros. El oprobio tiene que irse. Escucha esto: ya como creyente, quiero que lo afirmes allí en tu casa, que lo escribas allí y lo declares. Escucha algo: yo como creyente estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios ahora. Jesús murió al pecado, entonces yo también estoy muerto al pecado. ¿Qué tal si enciendes el chat y dices: yo estoy muerto? No, yo estoy remuerto al pecado. ¿Qué es más absoluto que la muerte? Dios puso todos nuestros pecados en la obra de la cruz sobre Jesús. Todos, absolutamente todos. Y esto incluía castigo, esto incluía culpa, esto incluía imputación. Así fue como Jesús murió al pecado. Y al tú y yo, escucha esta frase, Dylan: al no ser castigados, podemos morir al pecado. No sé qué piensas de eso, Di. A mí me encanta lo que Papeto y tú están poniendo en nuestro corazón, porque como comunidad creemos que la gracia nos ha empoderado todos estos años que llevamos trayendo esperanza a nuestra ciudad, y es la manera de recordar también a las personas que Dios ya quitó esa condenación que había en sus corazones, y de esta manera creo que podemos caminar en victoria como lo logró hacer el Israel cuando venció a Goliat. Pero ese es el papel de la iglesia hoy, y no ha cambiado esa invitación que Jesús nos hace a dar buenas noticias y a establecer un poco del reino aquí en la tierra. Y Lucas 9 del 1 al 2 dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y creo que es parte de nuestro ADN contar buenas noticias del reino de Dios, porque creemos que ahí se rompen un poco esas cadenas del pasado, esas lagunas, como en algún momento lo compartías, que se forman en donde nos ahogamos y nos sentimos condenados, pero de ahí nos saca Dios y empezamos a practicar sanidad. Y en Salvation practicamos sanidad porque a través de la fe de algunos que han pasado por duras pruebas como las que tú puedes hoy estar enfrentando en situación de COVID, situación de cáncer, otros más han sido sanados y han sido ayudados por la mano de Dios. A través de esa fe de ellos podemos inspirarte también a que tú puedas salir de eso. Y creemos que ese Rafa o ese Señor sanador está a nuestro lado haciéndonos descansar. Y por eso podemos pedir con total tranquilidad y con total esperanza de que va a haber una respuesta, y es por la que estamos creyendo hoy. Y qué buena manera de poder conectar con Dios con este momento de Santa Cena y todo lo que vamos a participar hoy en la mesa. Mira algo increíble en lo que tú dices. Entonces la gente puede hacer esta pregunta increíble, ¿no? Y es: ahora todos vamos a salir entonces a pecar porque ya estamos muertos al pecado. Y Calvino me encanta la manera que Calvino lo pronuncia. Dice: por favor, no hagamos preguntas que no tienen sentido. Escucha esta cuestión: el propósito de Dios jamás será vencido por su medicina que se llama gracia. Es simplemente gracia despoja el poder del pecado sobre nuestras vidas, e inmediatamente, como la mujer sorprendida en adulterio, puede salir a tener una declaración diferente. Ahora que no estoy condenada. ¿Qué espera el condenado? Un castigo. Pero como no llega el castigo, inmediatamente la gracia golpea al interior del corazón, y lo primero que dice es: ya no el pecado no tiene poder sobre mi vida. Ahora puedo vivir una vida sin condena, y puedo entender que estoy muerto juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Por eso la importancia es: no ensuciemos el sacrificio de Cristo en la cruz. No coloquemos algo más, porque su obra ya está completamente terminada. Terminen con la culpa de una vez y
para siempre, una vez por todas. ¿Qué pasa si caigo mañana, pastor? ¿Qué pasa si me resbalo? ¿Qué pasa si cometo pecado? Levántate, avanza, sigue adelante y declara que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo legalmente para Dios estamos muertos al pecado, y cuando entiendes que no hay condenación, eso nos da poder para vencer el pecado. Vete y no peques más es el resultado de quitar la condenación. Jesús quitó la condenación de la vida de esta mujer para que pueda empezar a vivir una vida de una forma diferente. Por eso podemos declarar con la Santa Cena en este mismo momento, Dylan. Y me gustaría, no sé si nos podemos poner de pie. Si estás allí en casa, toma tu pan, toma tu vino, porque creo que una de las cosas que más nos ocurrió fue que durante muchos años estuvimos condenados para tomar esto. No podíamos sentarnos a la mesa, lo hablamos un poco el jueves, pero escucha algo: condenación no permite que yo pueda vivir una vida libre. Pero Romanos capítulo, escucha esto, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, como él nos ve, ya vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Escucha algo, me encanta que nos pueda recordar la palabra. Pedro nos pueda afirmar que nuestros pecados en su totalidad cayeron sobre el madero en Jesús, sobre su cuerpo, no sobre su espíritu, sobre su cuerpo. Escucha esto. Y entonces ahora vivimos para justicia, no una justicia como quien busca comportarse de la manera correcta, no una justicia llena de reglas por cumplir, no una justicia para que todo lo que hagamos sea justo. Cuando la palabra justicia aparece en esta expresión en el Nuevo Testamento, está diciendo es que tú y yo tenemos un regalo de buenas noticias que podemos tomar. Y el buen regalo es este: hoy estamos a la mesa, no siendo condenados. El buen regalo es este, y quiero que lo levantes allí, lo escribas las veces que puedas en el chat. No serás castigado por el pecado. Te lo quiero repetir: tú y yo no seremos más castigados por el pecado. Cuando tú y yo entendemos que estamos muertos, la culpa y el pecado están muertos, y entonces nunca más volveremos a ser castigados. Y por eso Pedro termina diciendo algo que parece que no encaja en este versículo: por sus llagas vosotros fuisteis sanados. Escucha esto: por su herida tú y yo fuimos sanados. Porque cuando somos libres del pecado, cuando somos libres de la culpa, jamás tú y yo podemos estar enfermos. Escucha esto: por eso Jesús, en este maravilloso escenario, y quiero recordártelo hoy que es muy importante, cuando el paralítico está siendo bajado por el techo, lo primero que él, antes de darle la sanidad que esperaba de caminar, lo primero que le dijo es: tus pecados te son perdonados. Por una sencilla razón: condenación jamás permitirá que podamos ver una sanidad completa en nuestra vida. Cuando estamos condenados, tú y yo no podemos tener mente para pensar, porque ya la condenación está el temor, está el estrés. Y este hombre bajando por el techo rompe mi alma, y es algo por lo cual Dios te trajo hoy a este lugar, ahí en el Facebook Live, en tu casa. La condenación es el principal enemigo de tu milagro. Pero escucha esto: cuando la condenación es quitada por el mismo Jesús, entonces paralíticos empiezan a caminar. Cuando condenación es quitada de nuestra vida, COVID tiende a huir. Cuando condenación es quitada de nuestra vida, el cáncer queda atrás. Cuando la condenación sale de nuestro corazón, todo cambia. Por eso quiero pedirte algo con todo mi corazón en este momento de Santa Cena. Si alguien viene a pedir perdón, dáselo por completo. Si alguien se acerca a ti, tus hijos, dales perdón por completo, pues allí a ellos los pones en una postura de santidad. Aquí el diablo es donde empieza a tener temor, Dylan. Acá es donde el diablo se asusta por una sencilla razón: porque cuando él entiende que nosotros comprendimos que estamos muertos con Cristo a los pecados, entonces empezamos a vivir en santidad, en la realidad de que por sus heridas tú y yo fuimos sanados. Escucha esto: no te estimes muerto al pecado, declárate como Jesús, muerto al pecado. La influencia del poder y del pecado sobre tu vida ya no está más. Por eso podemos sentarnos a la mesa, por eso podemos tomar un trozo de pan diciendo, y al partirlo podemos romper el pan diciendo: yo fui sano por tu cuerpo molido. Yo fui sano por tu cuerpo molido. Yo puedo quitar la condenación porque puedo estar sentado a la mesa. Por eso Romanos capítulo 8 termina de una manera increíble.
así como Jesús murió una vez al pecado y para siempre, yo también estoy muerto al castigo y a la condenación, a la imputación. Entonces pregunta el escritor de Romanos: ¿quién nos podrá acusar? ¿Quién podrá decirme que no puedo sentarme a la mesa? ¿Quién podrá condenarme sabiendo que ya fui justificado una vez y para siempre? Escucha esto, Dylan. ¿Quién pues nos condenará? ¿Quién acusará? Porque afirma, dice, Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Jesús, que murió y resucitó y está a la derecha del Padre, intercede por ti y por mí. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso termina diciendo: nada nos podrá separar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ninguna condenación. Hoy estás a la mesa con un solo propósito, y es que tu condenación hoy termina. Y cuando condenación termina, el milagro empieza a gestarse. Cuando condenación termina, entonces el paralítico puede empezar a mover sus piernas. Cuando condenación termina, las piedras empiezan a caer una a una al piso. Cuando condenación termina, mis ojos empiezan a ver solamente por escuchar lo que estoy escuchando hoy. Por eso hoy, sentados a la mesa, declaro sobre tu vida que condenación se está yendo. ¿Qué tal si tomas un pedazo de pan en tus manos y al partirlo de esa manera estás diciendo y recordando: mi condenación quedó clavada allí en la cruz, ahora puedo tener sanidad? Tal vez estás solo, como la mujer sorprendida en adulterio, allí parada, cara a cara, solamente con Jesús. Porque cuando la condenación se va, solamente estamos al lado de la gracia, levantándonos, restaurándonos, diciéndole que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Y allí con el trozo de pan en tu mano, escucha esto. Tal vez hoy estés enfrentando temores, escenarios abrumadores, pero Jesús promete algo: consumado es. Consumado es. No vas a ser librado porque ya fuiste librado. No vas a ser sanado porque ya fuiste sanado. Por eso Isaías lo afirma en el capítulo 53, en el versículo 5: por su herida, tú y yo fuimos sanados. Ya tienes la semilla de sanidad en ti. Permanece descansando en la obra finalizada de Cristo en la cruz, y entonces esta obra será manifestada. La obra está concluida, iglesia. Salvation, la victoria está ganada. Nuestras enfermedades están pisoteadas, nuestras sanidades han sido compradas por el precio de su sangre. Y hoy en este lugar hay perdón de pecados. Hoy en tu casa hay perdón de pecados. Hoy en tu casa están siendo lavados por su propia sangre. Vive tu vida sabiendo que ya no hay absolutamente más nada que hacer, solamente declarar: consumado es. Consumado es. ¿Qué tal si tomas el pan? Como esa semilla de sanidad. ¿Qué tal si tomas el pan y al tenerlo en tu boca puedes disfrutar de la mayor de las victorias? Sanidad para tu vida, sanidad para tu corazón, sanidad para tu entorno. Y luego tomas el vino, que es donde el enemigo empieza a huir, porque entendió que uno que se sentía acusado, condenado, lleno de temor, ahora puede beber la copa de su sangre, a través de la cual entendió y recibió que ha sido perdonado una vez y para siempre. Y toma allí el vino con nosotros. Milagros hoy desde tu casa. Milagros de sanidad. Milagros de sanidad. Y quiero terminar con esta oración, con una declaración de gracias. Quiero que la repitas desde tu casa. Tal vez sé que estás ya cansado, llevamos más de 40 minutos aquí, pero solamente quiero pedirte unos últimos segundos, porque queremos dar gracias, porque en la mesa nos sentamos a dar gracias. Y esta declaración, vas a escuchar allí la voz de Alberto, la voz de Dylan. Quiero que escuches también la voz de música de fondo, del sonar de la guitarra, y que puedas entender allí que a través de lo que estamos hoy haciendo en esta mesa, empezó la sanidad para tu corazón. Esa no es la sanidad física que necesitas empezar a ver. Hoy la semilla está bajando por aquí, llegando a tu corazón. Y a través de esto, ¿qué tal si tú y yo declaramos esta forma de dar gracias así? Gracias, Dios, porque eres bueno y tu amor perdura para siempre. Gracias porque eres mi fuerza, mi escudo, y mi corazón en ti confía.
Gracias porque tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y pensamientos. Gracias porque todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre. Gracias porque nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado. Gracias porque tus promesas son sí y solo sí. Gracias porque el aguijón de la muerte del pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Gracias porque todo es tuyo en el cielo y en la tierra. Tú estás por encima de todo. En tus manos está la fuerza y el poder. Gracias por enviar a Cristo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Gracias porque si entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Gracias porque llevó todas nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Gracias porque ese cuerpo fue entregado por nosotros. Gracias porque nos devolvió salud y sanó nuestras heridas. Gracias porque nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, y tenemos redención por la sangre y el perdón de pecados. Gracias porque deseas que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Gracias, Dios, porque tus pensamientos son de paz y no de mal. Gracias porque con amor eterno nos has amado. Gracias por echar toda ansiedad sobre tus hombros, por cuidarnos de esa manera. Gracias porque moriste para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias porque nos guardas en la entrada y en la salida. Gracias porque tu amor nos hace echar fuera todo temor. Gracias porque no nos preocupamos por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque tú nos lo das todo lo que necesitamos. Gracias porque si es por nosotros, nuestro Dios, ¿quién estará contra nosotros? Gracias porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias porque nos protegerá y nuestra recompensa será grande. Gracias, Dios, porque eres el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Gracias porque eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias porque tiene misericordia de mis inequidades y nunca más se acordará de mis pecados. Gracias porque has alejado nuestros pecados como ha alejado el oriente del occidente. Gracias porque a la derecha de Dios intercede por nosotros. Gracias porque nadie nos condena, ni tú nos condenas. Gracias por morir una vez y para siempre para quebrar el poder del pecado. Gracias porque estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia. Gracias porque nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gracias porque se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Gracias porque por la obediencia suya somos constituidos justos. Gracias porque nos atribuye justicia sin obras. Gracias porque sana a los enfermos, sostiene a los agobiados y ama a los justos. Gracias porque el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros y vivificará nuestros cuerpos mortales. Gracias por redimirnos de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Gracias porque los justos reverdeceremos como las ramas. Gracias porque no prevalecerá ninguna arma que se forje contra nosotros. Gracias porque somos establecidos en justicia, lejos de nosotros estará la opresión, nada tenemos que temer, el terror se apartará de nosotros y no se acercará. Gracias porque tú, Jehová, bendice al justo, como con un escudo nos rodea de tu favor. Gracias porque nos acercamos confiados al trono de la gracia para el oportuno socorro. Gracias porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Gracias porque así como sacó al pueblo de Israel con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos, así será lo que viene para nosotros. Gracias porque si podemos creer al que cree, todo le es posible. Gracias porque tú eres el perfeccionador de nuestra fe. Gracias porque nos dio salud y nos curó, nos sanó para que disfrutemos paz y seguridad. Gracias porque suplirás todo lo que nos falta conforme
a sus riquezas en gloria. Gracias porque siempre estás con nosotros. No desmayamos porque siempre nos sostendrás con la diestra de tu justicia. Gracias porque aunque estábamos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú nos infundes aliento. Gracias porque nos ayudas a ocuparnos del Espíritu, y eso es lo que trae vida y paz. Gracias porque vamos a ti los cansados y cargados, y tú nos das descanso. Gracias porque tendremos nuevas fuerzas, nos levantas como águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Gracias porque nos levantaste de entre los muertos junto con Cristo y nos sentaste en lugares celestiales. Por eso hoy estamos unidos a ti para siempre en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias por mi sanidad y por el perdón de mis pecados. Gracias por quitar la condenación de mi vida. Gracias porque ahora la semilla de mi sanidad está en mi corazón y estoy experimentando milagros a partir del día de hoy. Gracias, Salvation, por conectarte hoy junto con nosotros, y gracias por permitir que experimentemos una mañana donde lo único que necesitas escuchar es que consumado es, y que la obra está terminada en su totalidad. ¿Qué tal si te declaras desde casa: soy sano? ¿Qué tal si te declaras desde casa: soy perdonado? ¿Qué tal si te declaras desde casa: la condenación huyó de mi vida? Y que si esta es la primera vez que te atraviesas por acá y estás haciendo esta oración y ves el vino y el pan y no entendiste tal vez mucho, ¿qué tal si solamente puedes declarar a través de esta oración: gracias por constituirme un hijo tuyo, gracias por invitarme a caminar contigo, gracias por ofrecerme sanidad, hoy decido aceptarla? Y si esa es tu declaración de esta mañana, ¿qué tal si puedes marcar a los números que aparecen en pantalla para ayudarte a dar el siguiente paso? Para decirte buenas noticias: tú no pecaste, no fue por tu pecado o por el pecado de tus padres. Hoy, a través del sacrificio de la cruz, nuestra mayor victoria, Él ocupó tu lugar, tomó lo que te competía tener a ti y nos entregó gracia y misericordia para acercarnos una vez más y para siempre a un Padre bueno, a través del cual sus obras se van a manifestar en ti de una manera sobrenatural. Te amamos, te bendecimos y creemos que la mejor semana del año comienza para ti. No quiero que te vayas sin antes de tomar a tus hijos y llevarlos para que puedan experimentar nuestra experiencia Salvation Kids Online. Allí también vamos a levantar el nombre de un Padre bueno. Allí también veremos cómo ellos empiezan a crecer de una manera completamente diferente y con una creencia correcta acerca de lo que Dios quiere hacer en medio de ellos. Salvation, te amamos y nos vemos esta semana creyendo que lo mejor está por venir. Un abrazo